Vamos a empezar a grabar. Hoy es día lunes 14 de diciembre de 2020. Clase de electricidad y óptica con el grupo 315. Bien. Ya observé que pues ya terminaron el examen. ¿Sí? Entonces ahora de este vamos a dar una pequeña retroalimentación. ¿Sí? Voy a compartir con ustedes la pantalla. Y aquí comparto con ustedes una serie de reactivos. Eran 10 en total, de los cuales se les daban 10 de manera aleatoria a cada uno de los equipos. ¿Sí? Entonces, uno de los reactivos, estos pues no están en orden como les tocaron, pero sin embargo de aquí les tocaron 5. Dice, para determinar al mismo tiempo la caída de tensión en la intensidad de corriente de cierto dispositivo de un circuito eléctrico, el voltímetro y el amperímetro deben conectarse al dispositivo. Ok, el voltímetro debe estar en paralelo con el dispositivo y el amperímetro en serie. ¿Sí? Sí, para determinar al mismo tiempo la caída de tensión. ¿Sí? Entonces, el amperímetro en serie y el voltímetro debe estar en paralelo. La opción D de dedo. ¿Sí? Ambos en paralelo no, en serie tampoco. Es decir, en paralelo tiene que estar el voltímetro y el amperímetro en serie. ¿Sí? Y si en un circuito eléctrico se conectarán a un resistor un voltímetro y un amperímetro. ¿Cómo es la resistencia del amperímetro? Pues ya hemos dicho que la resistencia siempre tiene que ser mucho menor, ¿no? Es una resistencia despreciable, ¿sí? Para tener una buena medición. ¿Sí? La opción D de dedo. En un circuito como se muestra en esta figura, les preguntan cómo cambia la resistencia entre los puntos A y B. Obviamente, como está en paralelo, y fíjense que está cortado, pues debe de cambiar, ¿no? Sí, y debe disminuir desde A hasta B, si la resistencia va a disminuir, ¿sí? Entonces, la respuesta es la A. ¿Por qué? Pues obviamente, al de estar en paralelo y estar como aquí está conectado, entonces, ¿qué pasa? Pues se distribuye la corriente por aquí, pasa por R1, viene, y una parte va para R2. Entonces la resistencia va a disminuir cuando llegue al punto B. ¿Sí? Viene esta figura, les están preguntando qué resistencia eléctrica tiene el dispositivo y cuál es la intensidad de corriente cuando el voltaje vale 4. Es un problema muy sencillo. Si el voltaje vale 4, me ubico aquí en 4 y voy y leo la intensidad 4, choco con la línea y veo que es 0.2. Ah, pues voy y reviso cuál es la intensidad de punto 2. Tengo estas dos opciones. ¿Sí? Ok. Ahora la resistencia, ¿cómo la calculo? Pues con la ley de Ohm, ¿no? Voltaje igual a intensidad por resistencia. Y de ahí despejo. Entonces me va a quedar que va a ser voltaje entre la intensidad. ¿Sí? Entonces voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Sí? Y de ahí despejan y listo. ¿Sí? Entonces se quedan con esta opción. Porque van a dividir 4 entre punto 2. Eso les va a dar esta opción, ¿no? ¿Sí? Y listo. Si 4 entre punto 2 les da 20, entonces la opción correcta es la C. Repito, tiene un voltaje de 4, ven y leen aquí, 4 de voltaje, 2 de intensidad y listo, punto 2 de intensidad. Tienen opción C y D. Entonces se van con la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia y de ahí despejan. Y listo. ¿Sí? Salen. Ok, dice la corriente eléctrica en los metales se da en movimiento orientado de, pues, electrones. Ya hemos dicho que la corriente eléctrica siempre es un flujo de electrones. ¿Qué sucede con la intensidad de corriente en un conductor? Si el área de su sección transversal se duplica y el voltaje de sus extremos se disminuye a la mitad. Pues aquí no pasa nada. Si con la intensidad no pasa nada, porque no depende ni del área ni de la diferencia de voltaje, ¿no? Entonces, por eso aquí no pasa nada. La resistencia es la que sí cambia con el área y la temperatura. Pero aquí la intensidad, no. Si no sucede nada. El 7. La resistencia de un calentador eléctrico se rompió y al utilizar la parte en buen estado quedó más corta. ¿Cómo afectará la potencia que se desarrolla? Ok. Entonces, fíjense, tenía una resistencia de un calentador. Se rompió y usé nomás la parte buena. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la potencia? Pues la potencia debe de aumentar, ¿no?
Al ser la resistencia más cortita, pues la potencia debe aumentar porque la intensidad de corriente que circula es mayor. Al estar el camino más cortito, entonces el flujo de electrones va a ser mayor. Si lo pueden ver así. Si está más cortita la parte de la resistencia, fluyen más los electrones y por lo tanto aumenta la potencia. ¿Sí? Ok, en este circuito le están preguntando cuánto valen las intensidades. Bien, la intensidad total debe ser la suma de intensidad, se pueden ir así. Por ejemplo, aquí miren, si ustedes suman 2 más 5, se les va a dar 7. No es 7, es 0.7. Esa opción no es. 7, 2 y 18, no les da 25. Punto 2 y punto 5 no les da 0. No les da 1,43. Esa es la opción correcta, si se ven así rapidito. La suma de intensidades I1 e I2 me tiene que dar I. Incluso la pueden calcular, ¿no? Si la pueden calcular con el voltaje y las potencias, ¿no? Lo pueden calcular por ahí también, ¿sí? Por ahí lo pueden calcular con una formulita. Simplemente dividen la potencia entre el voltaje. Si ustedes dividen 1.2 entre 6, les da 0.2. Y si dividen 3 entre 0.6, eso le va a dar 0.5. Y la suma de intensidades les da intensidad total. Muy sencillo. Después viene el 9. Dice una fuente de energía eléctrica de resistencia interna 1 ohm y FEM igual a 10. Se conecta a un resistor de 4 ohm. ¿Cuál es la intensidad de corriente del resistor? Aquí hay que aplicar la ley de Ohm modificada. Si ustedes recuerdan, comentamos, voy a ponerlo más grande. Comentamos que el voltaje y la intensidad por resistencia, eso era en la ley de Ohm, ¿sí? Pero si teníamos la ley de Ohm modificada, ¿sí? Habíamos dicho que había que anexarle la intensidad por R, la resistencia interna, ¿sí? De tal manera que ustedes podían factorizar aquí, poner I por R más R, ¿no? Y de ahí factorizar I igual al voltaje entre R más R, ¿sí? De tal manera que voltaje, ¿cuánto tienen de voltaje? 10 FEM, 10 ohm, perdón, que es la FEM, entre la suma de resistencias, que en este caso sería 1 ohm más 4 son 5, ¿no? Son 5 ohm. Aquí voltaje y aquí son 5 ohm. Recuérdense que describimos con la letra omega. De tal manera que esto le va a dar 2 amperes. Entonces la respuesta es, inciso A, 2 amperes. Si habría que modificar la ley de Ohm. Se conoce debido a la resistencia interna. Y por último dice, para calentar una comida se emplea un microondas con el selector fijado a 800 watts durante 5 minutos. ¿Qué energía consume? Pues si me están diciendo energía, pues tienen que ser en joules. Y ustedes recuerden que tenemos que la potencia son 800 watts. Y esto es equivalente a 800 joules por cada segundo. Es decir, que 800 joules se generan por cada segundo. Si yo tengo que son 5 minutos, ¿sí? Si tenemos que el tiempo son 5 minutos, ¿sí? Esto lo puedo convertir a, pues sé que un minuto son 60 segundos, ¿sí? De tal manera que esto serían 300 segundos. Yo aplico una reglita de 3, no sé cuántos hay, y me gustaría saber en 300 segundos cuántos joules son. Pues X serían 800 joules que multiplica a 300 segundos entre un segundo. Y hacen el cuentita y van a llegar al punto a 2.4 por 10 a la 5. 2.4 por 10 a la 5 joules. ¿Sí? ¿Listo? Que sería la opción A. Entonces, de este banco de 10 preguntas, ustedes les daban 5 de manera aleatoria.
Hubo algunos que sacaron 10, un 8, ¿sí? Entonces, para que son las calificaciones, miren, ustedes en el grupo 3, 15, entonces hubo gente que sacó 10, 4 por ahí, un 6, 6, un 8. Entonces, pues sí hubo gente que sí lo respondió bien, otra más o menos, otra no tan bien, pero bueno, sí, bien. Por otra parte, jóvenes, tenemos que, pues vamos un poquito atrasaditos, ¿no? Ya estamos en la unidad 3, que está muy cortita, ¿sí? De hecho, en la clase pasada abordamos unos temitas por ahí, ¿sí? Sobre la onda, longitud de onda, ¿sí? Entonces, en esta clase les quiero platicar yo sobre lo del proyecto final, ¿sí? En el proyecto final, para que cargue. Para el proyecto final, si ustedes ven, hay actividades prácticas de casa y del aula que han hecho ustedes experimentos de manera sencillita, ¿sí? En el proyecto final, lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Lo que pueden hacer en el proyecto final, si hay que leer esto aquí de manera detenida, si esta es la semana que le van a dedicar al proyecto final o más tiempo si ustedes así lo consideran. Aquí la idea es que el aparato, hay tres tipos de aparatos. Tenemos el aparato tecnológico, que es un instrumento o un mecanismo cuya función usa los principios físicos para darle un fin útil a la vida cotidiana, ¿no? Es un aparato tecnológico. Un aparato didáctico sirve para dar una explicación de un fenómeno. Si no es algo novedoso, algo que ya puede estar y nos sirve para explicar. Y la modalidad de experimento consiste en el diseño o montaje de una pequeña instalación donde ustedes hagan un experimento, hagan mediciones y la ecuación que modela ese experimento con los datos que obtuvieron sean muy similares, ¿sí? Entonces, aquí lo que pueden hacer es tomar los ejercicios de práctica de casa y el aula, los experimentos, y modificarlos, ¿sí? Para hacerlos un poquito más avanzados y participar en el proyecto. Recuerden que el proyecto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en el proyecto, en el caso de electricidad y óptica, tienen pues la parte de educación para la salud, química cuantitativa, bioquímica, ¿sí? La idea del proyecto, pues que me hagan también un escrito que tenga el título del proyecto, en resumen, introducción, objetivos, justificación, desarrollo del proyecto, resultados, conclusión y bibliografía. 4 cuartillas, no más, jóvenes, ¿sí? No, lo máximo 4 cuartillas, ¿no? Es el informe del documento. Bien, ¿qué van a hacer? Ustedes, el líder. Yo sé que no se pueden reunir, pero pueden hacer una reunión vía Zoom. Primero, probar el experimento, ¿sí? Primero, pues decir en qué tipo de modalidad van a hacerlo. Si es tecnológico, si es didáctico o si es experimento. Bueno, ya que decidieron eso, pues se pueden apoyar de aquí, ¿no? ¿Sí? El experimento está centrado en, pues aquí están las tres variantes, ¿no? Experimento, didáctico, tecnológico. El tecnológico es sustentado para el proyecto emprendedor, ¿sí? Es decir, algo novedoso que sirve para resolver una vida útil. Este experimento o aparato didáctico, ¿sí? El experimento es para dar una explicación más sencillo, ¿no? De algún tema, temática que ustedes quieran, ¿sí? Entonces la idea es que el líder del equipo me publique aquí donde dice añadir tópico, el escrito bien redactadito, ¿no? Si bien redactado, bien con la respectiva bibliografía, ¿sí? Y que ponga en un video donde están haciendo experimento, ¿no? Pueden hacer una sesión de Zoom donde estén todos los integrantes del equipo y se esté probando el experimento, ¿sí? Como no es
una clase presencial, pues se los pediría de manera presencial, pero pues no está así, ¿no? Es por eso que les pido que lo suban a YouTube y me compartan la liga a través de aquí, de la plataforma de Moodle. ¿Sí? En la parte 2 dice, durante el desarrollo del proyecto se utilizará Internet para la búsqueda de información, se ilustrará el planteamiento del problema por medio de un modelo o diagrama de flujo, se empleará una hoja de cálculo para confeccionar tablas, construir gráficas y realizar cálculos mediante ecuaciones. Se usará un editor de texto para elaborar el informe, es decir, Word, que se expondrá mediante un video publicado en YouTube. Todos estos contenidos están estrechamente relacionados con las asignaturas de la disciplina de laboratorio del cómputo. Las asignaturas de matemáticas proporcionan diversos recursos para enfrentar el problema planteado, conocimientos y habilidades aritméticas, álgebra, trigonometría, geometría y hasta cálculo. Compresión y producción de textos suministra las herramientas necesarias para la correcta redacción, ¿sí?, por los estudiantes del informe final del proyecto, así como la interpretación y la explicación de gráficas, tablas, ecuaciones y resultados obtenidos. Por su parte, economía, empresa y sociedad brindará los saberes necesarios para transformar los trabajos desarrollados en proyectos emprendedores, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que todas las materias están enlazadas, ¿no?, en el proyecto. Bueno, la idea del proyecto es que ustedes pueden enlazar todos estos contenidos y por eso les voy avisando ahorita para que en vacaciones, pues, en un rato libre que tengan, vayan meditando sobre qué experimento de aula y de casa podrían modificar o proponer uno nuevo. ¿Sí? Se vale proponer uno nuevo, ¿sí?, con sus respectivas mediciones y hacer una exposición de esto, ¿sí? Como les digo, se pueden reunir vía Zoom y grabar eso y lo suben a YouTube. No sé si existe alguna duda al respecto. La unidad 3 está muy cortita. En la próxima clase, pues vamos a seguirle trabajando, ¿sí?, para cerrar la unidad 3 y ya regresando de clases con la 4. Entonces, no sé si tuviesen alguna duda al respecto, comentarios. ¿No? Veo que hay muy poquitos conectados, son 22, bueno, 21, porque son 22 participantes, sin mí pues serían 21. Entonces necesito que pues se pongan las pilas, jóvenes, ya estamos, falta un mes prácticamente para cerrar el semestre, no hemos terminado, ¿sí? Entonces necesito que también se pongan las pilas con el proyecto, ¿sí? Entonces, si que estén en contacto, ¿sí? Cualquier duda, pues estamos con los canales ya conocidos, ¿sí? El salir de vacaciones no significa que hemos terminado el curso. Simplemente hacemos un receso y regresamos. Porque recuerden que entramos un mes después de clases, ¿sí? Entonces, si no existe alguna duda al respecto, pues vayan meditando lo que les dije del proyecto. Si tuviese una duda, por los canales ya conocidos, ¿sí? Estamos en contacto y nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Hasta luego, joven. Adiós, profe. Bye, profe.